Buenas tardes y bienvenidos a la última sesión del mes de septiembre de esta cita semanal que tienen todos los... ¿Qué día es hoy? Lunes, iba a decir miércoles, todas las semanas, pongámoslo así, en Value School con los principios de las finanzas responsables y de la inversión consciente. Vamos a terminar hemos empezado el curso académico, vamos a terminar el mes de septiembre con una charla muy esperada en la casa y por la respuesta del público, pues parece que también dedicada al oro como activo de inversión. Saben que aquí hablamos generalmente de inversión, pero sobre todo en acciones, fondos de inversión. Bueno, pues hoy espero que se contesten preguntas que están en la cabeza de muchos. Por ejemplo, ¿qué lugar tiene el oro en un portfolio de inversión? ¿Cómo se puede comprar e invertir en oro? ¿Es seguro guardarlo? Todo eso, y la historia también que hay detrás del oro como inversión, lo vamos a tratar hoy. No quiero seguir sin antes comentar que hemos publicado El inversor dando. Ese es el nuevo título de la colección que tenemos con Deusto de clásicos de inversión. Este es un clásico moderno, editado en lengua española por Value School, que pueden ya comprar en la página web de Value School, que es www.valueschool.es, y que todos pueden obtener como regalo de bienvenida si se hacen del club de simpatizantes de Value School. Es un programa que hemos puesto a disposición de ustedes con un montón de beneficios, entre ellos libros de regalo, y que empieza desde los más jóvenes con 60 euros al año hasta ya otro tipo de cuotas. Pásense por la página web, véanlo, porque francamente merece mucho la pena. Si le gusta a uno aprender y leer y relacionarse con Value School y participar en los cursos, sale muy a cuenta. Bien, también me dicen los compañeros de Value Kids que agradezca al Colegio Veritas de Pozuelo, donde ya estamos impartiendo talleres de educación infantil y primaria con los juegos que hemos publicado y que ya están disponibles en la página de Amazon. Si ustedes van a Amazon y buscan Value School, ahí tienen ya los 3 juegos que hemos sacado y a los que dedicaremos seguramente aquí un programa dentro de muy poco. Bien. Y acabados los anuncios, vamos a empezar con la presentación de los ponentes. Cerca del musgo, como ven allí, tenemos a Tomás Epeldegui. Tomás Epeldegui es director en España de Degusa, que es una empresa dedicada desde 2010 a la inversión en metales preciosos, fundamentalmente el oro, entiendo yo. Es decir, que es la persona adecuada para que después en el turno de preguntas le hagan todas las preguntas que quieran acerca de cómo uno puede invertir en oro en España. Se dedican precisamente a ello. Y Juan Manuel López Zafra, que está al lado de Tomás, es actuario, es científico de datos y profesor titular de Estadística e Investigación Operativa en CUNEF, desde el año 98, escribe regularmente en El Confidencial y además ha publicado este libro que tengo aquí, que es Retorno al patrón oro, con Deusto en el año 2014. Este libro se encuentra a la venta en el mostrador que está en el vestíbulo. La editorial ha tenido la amabilidad de mandarnos una librería y bueno, se lo pueden llevar ustedes hoy con la dedicatoria amable del autor y por supuesto preguntarle cualquier cuestión acerca del contenido del libro. Y a ti va a ir la primera de las preguntas, Juanma, acerca del oro como dinero histórico, porque bueno, estamos hablando del oro, el oro como activo de inversión, pero antes de activo de inversión ha sido muchísimo más en la historia de la humanidad. ¿Por qué y qué características han hecho al oro el dinero, digamos, por excelencia? Me vas a permitir, Luigi, en primer lugar, daros las gracias a vosotros por la invitación, que me hace especial ilusión, como sabes. En segundo lugar, a los que están presentes físicamente y a los que están viéndonos a través de YouTube. Gracias a todos por la asistencia. Y respecto a la pregunta, bueno, pues el oro, la característica que lo hace distinto respecto a cualquier otro dinero, no tanto de la plata, pero sí de lo que entendemos hoy por dinero, es que es absolutamente espontáneo. Nadie decide utilizar el oro como moneda, sino que surge espontáneamente como un medio de intercambio para evitar el trueque, que era muy incómodo. Y entonces, pues para evitar ese trueque, pues se podían optar por distintas alternativas monetarias, llamémoslas así, pues se cambiaban corderos por pollos, pero claro, había que tener los corderos y había que tener los pollos. Y si no había cordero y no había pollo, pues a ver cómo narices hacemos. Yo quiero vender mis corderos porque quiero huevos para comer, y pues tengo un problema si no encuentro al proveedor de pollos, con lo cual, bueno, pues surgió el dinero como medio de intercambio. Podíamos utilizar conchas, pero las conchas y cualquier otro, las piedras del suelo, cualquier elemento de ese tipo, cualquier materia prima no metálica, vamos a decirlo así, o cualquier materia prima que no estuviese asociada a un metal, pues tiene los problemas de que es, o bien hay muy poco y no sirve de nada, o bien hay demasiada y no sirve de nada tampoco.
Con lo cual, bueno, pues la gente empezó a utilizar el oro como moneda de intercambio, como elemento de intercambio para sustituir a ese trueque. Y eso ya ocurrió hace miles de años, hace prácticamente 3.000 años, y ya empezaron los problemas con el oro de la gente, pues, que se dio cuenta que podía quizá pues, añadir ciertas aleaciones al oro para reducir su valor. Pero la cuestión es que el oro se ha utilizado desde entonces y de forma ininterrumpida hasta el año tan triste 1971, se ha utilizado no solo como moneda de intercambio, sino como reserva de valor, que es lo que le hace realmente algo especial. Y es algo especial porque el oro no ha perdido, salvo momentos, oscilaciones, en el largo plazo jamás ha perdido valor. Y eso luego hablará Tomás del tema. Pero la cuestión es que la gente ha estado muy confiada con que sus ahorros en un banco, en una caja, si estaban materializados en oro o en plata en algún momento, por supuesto, el otro gran metal de la historia, pues podía tener la seguridad de que no iba a perder valor. ¿Y por qué eso era así? Pues porque básicamente todas las finanzas del Estado, porque al final siempre está el Estado detrás, eso no lo podemos evitar, todas las finanzas del Estado estaban respaldadas en ese oro. Cuando el banco daba dinero, lo daba a cambio de oro. Hay gente todavía que recuerda billetes de Banco de España. El Banco de España pagará al portador 100 pesetas en su contravalor en oro. ¿Vale? Eso lo ponía en los billetes de Banco de España no hace tanto tiempo. A nivel histórico, hace 4 días, a nivel humano, un poquito más. Pero la cuestión es que todo estaba soportado por el oro, de manera que si un país tenía que financiar una guerra, pues necesariamente tenía que financiarla con oro. Con lo cual llegaba un momento en que no había más oro y es cuando empezaban precisamente las emisiones fiduciarias. ¿Y cuál es el problema de las emisiones fiduciarias? Pues porque, como su propio nombre indica, hay que creérselas. Hay que creérselas. ¿Qué ocurre? Que llega un momento donde el señor Nixon se da cuenta que no puede soportar la deuda de su país en los niveles que está y, convencido por un economista clásico de la escuela liberal, como es Milton Friedman, pues muy poco defensor del patrón oro en ese sentido, pues deciden que se acabó, que se cierra la ventanilla. Todo el sistema de Bretton Woods se apoyaba en el oro, después de la Segunda Guerra Mundial, de manera que había una moneda de intercambio que era el dólar, que a su vez estaba respaldada por el oro a un tipo de cambio fijo. Y entonces, bueno, pues ese día, ese terrible día de agosto de 1971, terrible por lo que ha sucedido después, pues Nixon les da a los americanos, a los norteamericanos, el mismo mensaje que habían dado tantos otros políticos a lo largo de la historia. No se preocupen, que ustedes no lo van a notar. No lo van a notar, pero claro, inmediatamente empieza a perder valor la moneda asociada, que es el dólar. Si estábamos a 15 dólares, a un intercambio de 15 por 1, pues inmediatamente pasa a 20, después pasa, es decir, empieza a perder valor. Y desde entonces, pues estamos como estamos, se prohíbe el oro, se prohíbe, ya no sustenta las reservas de ningún país. Todo se basa en la confianza que podamos tener en el emisor y, por tanto, esa confianza se quiebra de forma constante con emisión de nueva moneda, de nuevo crédito, realmente utilizando terminología un poco austríaca, pero básicamente crédito. El límite es la nueva economía monetaria, donde ya da exactamente igual lo que tengamos. Hay dos límites que en algún momento vamos a tener que, desgraciadamente, que superar. Luego, si quieren, hablamos de ello, que son el efectivo como último refugio asociado a algo tan malo como es el fiduciario, pero al final yo tengo el dinero en el bolsillo y, por tanto, si en el banco me quieren penalizar por mi ahorro en billetes o en activos, pues penalizar en el sentido de que me empiecen a cobrar tipos de interés negativos, es decir, que me empiecen a cobrar a mí por tener el dinero en el banco, pues siempre poder retirarlo. Con lo cual eso le supone un límite a la banca, le supone un límite acerca de hasta dónde puede bajar los tipos. Y ese límite es que si a mí me penalizan en exceso y me empiezan a cobrar tipos del 3% negativo por tener el dinero, yo cojo el dinero, el efectivo, y lo saco, con lo cual la siguiente etapa es la prohibición del efectivo. Y ya asociado a la prohibición del efectivo, pues tenemos toda la, aunque no lo quiere directamente, pero está asociado a ella la nueva política, la nueva economía monetaria, la NMT, que lo que va a hacer es simplemente decir, bueno, pues el helicóptero ya se acabó, ya no son helicópteros, lo que vamos a tener son directamente obuses en las calles, lanzando billetes, regando de billetes a la gente, para que no haya problemas de acceso al dinero o al crédito. La cuestión es que si tuviésemos, y eso lo he discutido
muchas veces con mucha gente, con muchos colegas. Esto evidentemente lo defendemos 4 gatos, como es sabido. Cuando digo 4 gatos es que se pueden contar, ¿vale? 4, literalmente. Pero los que defendemos la base de oro como base de la economía monetaria, pues lo que planteamos es que todo el ciclo económico que ha habido, todos los ciclos económicos que se han seguido desde el año 71, posiblemente no se hubiesen dado, porque todo el crédito se hubiese tenido que sustentar en oro, y por tanto no había oro para sustentar tanto crédito, con lo cual las economías no hubiesen podido estar en déficit porque las transferencias internacionales se hubiesen parado. Siempre está el tema de que el crecimiento no hubiese sido el que es, pero el crecimiento es el que es apoyado en crédito, con lo cual llega un momento que es en el que estamos, donde ya no hay instrumentos de política monetaria, ya no hay nada que sustente la confianza de los inversores, de los ahorradores, de los consumidores, más que no pensar en ello. Yo tengo un billete de 50 euros en el bolsillo y no pienso qué hay detrás. Pero no va a un colegio, como vais vosotros, y le pregunta a los niños, como hice yo cuando saqué el libro, y le preguntaba a los chavales de 14 años, no eran más pequeños, ¿y qué hay detrás de este billete de 50 euros? Las reservas de oro que hay en el banco, me dijeron 3. Dije, eso era antes, y ahora ya no hay nada. ¿Pero el banco tiene oro, el Banco de España? Digo, sí, el Banco de España tiene oro, pero no es para esto. El Banco de España tiene oro, ya lo ha vendido prácticamente todo. La cuestión es que es la confianza en algo distinto del poder político la que hace que el oro tenga valor en sí mismo. Algo que las personas hemos elegido históricamente de forma libre, sin ninguna imposición por parte de ningún Estado, y que cuando se ha intentado cambiar por patrones distintos, bueno, pues ha habido patrones bimetálicos en algunos momentos, plata y oro, ha habido patrones cobre, que evidentemente han durado muy poco, porque eso no era absolutamente nada, y, en definitiva, es el sustento económico del ahorro basado en, además, la posibilidad de utilizarlo como elemento de transacción. El dinero, desde mi punto de vista, y otros que lo comparten, no es simplemente algo que sirve para intercambiar, sino que además tiene que ser una reserva de valor. Y eso es lo que ya se ha roto desde hace más de 40 años. Tomás, ¿qué circunstancias llevan a los clientes a acudir a Degusa, a demandar vuestros servicios? Y con circunstancias me refiero si cosas como las que acaba de mencionar Juanma están en la cabeza de muchos de vuestros clientes que acuden a vosotros para encontrar una respuesta, pues conociendo quizás un poco de oídas o de leídas que el oro puede ser una respuesta, por ejemplo, como dice Juan Manuel, como reserva de valor. Pues sí, se está notando una mayor inquietud por parte de la sociedad, de los inversores, sobre todo de los que se van acercando a nosotros. Y efectivamente hay una cierta preocupación por parte de esos ahorradores, inversores. Yo creo que es un poco una mezcla porque tienes que ahorrar para invertir, pero para invertir tiene... Pero bueno, entonces sí que está habiendo una mayor aproximación, sí que te diría, porque muchas veces me dicen, oye, ¿cuál es el perfil del cliente típico que viene a Degusa? Pues el cliente típico que viene a Degusa es pues una persona que en cierta medida pues tiene esa inquietud de irse más allá de los fondos de renta fija, renta variable y mixtos que le llevan vendiendo y ofreciendo toda la vida y que no termina nunca de ver que llegue a ningún puerto, que se ha pasado a los depósitos y que está viendo que a la vuelta de la esquina pues le van a seguir cobrando la hipoteca y sin embargo también le van a cobrar por tener dinero. Un inciso, me has mencionado depósitos, fondos de renta mixta y de renta fija, es decir, ¿quieres decir que es una solución como para ahorradores conservadores? ¿Ahorradores / inversores conservadores? Yo me atrevería a decir que sí, y además, te digo, también vienen a esas inversiones, también añadiría incluso inversiones inmobiliarias. Nosotros también tenemos clientes que tuvieron que, bueno, pues desafortunadamente vivir la experiencia de lo que es que se te quede sin liquidez tu patrimonio, tus inversiones. Te veías en una situación en la cual pues había gente con patrimonios importantes, pero no se habían parado ni se habían detenido en pensarse algo tan sencillo como la liquidez. Y eso, pues al final lo que hizo fue llevarles al traste. Eso fue realmente un gran problema. Y es uno de los aspectos que yo considero que es fundamental. Pero lo que te iba a decir, yo es que, vamos a ver, yo diferenciaría entre el oro físico y el oro de papel. Es decir, el oro físico que tangiblemente podemos tener nosotros y llevarlo en el bolsillo, dinero. ¿Una moneda? ¿Te refieres a monedas? Me refiero a monedas, a lingotes, cualquier formato, mismamente una joya. Tradicionalmente en este país ha habido mucha gente que ahorraba a base de comprar joyas.
con la penalización que conlleva, el IVA, el valor añadido de producción, etcétera, etcétera. Pero era pues la alternativa que ellos tenían de confianza, puesto que la confianza sí la tenían en el joyero, de poder adquirir oro, ¿no? Que es uno de los huecos donde yo creo que Degusa en España ha aportado y le ha dado mucha tranquilidad a la gente de poder acercarse a nosotros y a contemplar y valorar la posibilidad de invertir en oro. Y es que al final Degusa es un miembro de la LBMA, podemos decir que bueno, pues somos un concesionario oficial en este sector, somos una gran empresa relevante a nivel europeo y líderes en Alemania en la comercialización minorista. La verdad es que las alternativas que podemos tener en España llevan tiempo y llevan con una tradición, pero no deja de ser bueno, un concesionario que vende terceras marcas. Ellos nos venden su marca directamente como nosotros, ¿no? Tenemos también un valor añadido, yo creo, muy importante, y es que tenemos nuestras instalaciones en un sitio donde bueno, pues todo el mundo que quiera venir a Madrid o todo el mundo de Madrid es accesible. Y ayudamos y asesoramos a los clientes. Tenemos cara, nombre y una relación directa y personal con los clientes. Es chocante. Muchas veces, a mí por lo menos al principio, cuando entré en este mundo, me resultaba llamativo que la gente bueno, pues pueda en un momento dado comprar un lingote o hacer una inversión por internet. Cada día lo tenemos más a mano. Y realmente lo que sí he estado viendo es hay muchos clientes que aprovechan un viaje a Madrid, vienen a Madrid por el motivo que sea, vienen a vernos, vienen a conocernos. A partir de ahí toda la relación, una vez que ven nuestras instalaciones, nuestra oferta de valor, nos conocen y ven lo que ponemos encima de la mesa, pues ya a partir de ahí pasan a ser autónomos en cuanto a la gestión de sus compras. Muy bien, Juanma, ¿querías aportar algo? Sí, añado una cosa, ha dicho Tomás algo muy interesante, que es la diferencia entre el oro físico y el oro de papel. ¿Vale? Entonces esa es una característica que es lo que tiene que ver con la compra por internet de fondos cotizados en oro y demás. Entonces esa diferencia es muy importante, es decir, si está soportado realmente nuestra inversión, está soportada, estoy cambiando euros por oro físico o estoy cambiando euros por la materialización posible en oro en un momento dado. Entonces eso es lo que efectivamente a vosotros os hace distintos, que ellos directamente venden, ellos y otros intermediarios que pueda haber, pero vamos, en este caso Degusa, evidentemente, que hace que uno llegue allí y toque el oro físicamente. Y también, Juan Manuel, hay un tema que yo lo veo desde el principio, y es que una cosa es la diversificación financiera de esa cesta que tenemos en nuestro patrimonio en la inversión financiera, y la cesta que tenemos de esa diversificación patrimonial en inmuebles, en colecciones, en nuestra empresa, bueno, en oro. El oro físico sí, yo lo posicionaría más en un elemento diversificador de lo que es el conjunto de nuestro patrimonio. Luego el oro financiero, el oro de papel, sí que lo colocaría en la parte de nuestra cartera de inversión, nuestra cartera financiera, nuestros ahorros financieros. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, al final, entre financieros anda el juego, ¿no? Tú puedes incorporar a tu cartera financiera una posición financiera en oro por una estrategia puntual, por una cobertura o porque te salgas de la renta variable y quieras cubrir esas posiciones. Pero cuando tú inviertes en oro, tú realmente lo que estás buscando es un depósito de valor a largo plazo. Es el tener esa tranquilidad de llevar la rueda de repuesto en el camino, ¿no? El tener un seguro que cubra el devenir de tus otras inversiones. Y volviendo a lo que te decía antes de la liquidez, ¿no? que es fundamental, y el no tener liquidez en determinados momentos nos puede marcar la diferencia de irnos al traste o de hacer un magnífico negocio. Oye, Juan Manuel, de todas formas yo he escuchado y leído, y todavía es algo que se oye hoy en día, que el oro es una reliquia bárbara, es decir, que es como una vuelta a algo que ni es práctico. Tomás decía que es líquido, que hay pues unas finanzas muy sofisticadas, ETFs en oro, de los que hablaremos después. Es decir, el oro sigue estando, es parte de la actualidad, pero hay una campaña, me parece, muy antigua de mostrarlo como algo prehistórico que ya no cabe en una sociedad moderna como la que tenemos. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Y si no lo es, pues explícanos. A ver, es la reliquia bárbara, es la crítica histórica más importante en los últimos 70, 80 años, que se le ha hecho al oro, en el sentido de que es antiguo, que nadie va en el bolsillo, nadie va con una bolsita con monedas de oro, con pepitas de oro, intercambiando por pan. No te creas. Ya, pero bueno, esa es
Esa es la historia que nos quieren vender. Entonces, evidentemente, uno no tiene por qué ir con pepitas de oro para comprar el pan. Nadie va ahora mismo, muy poca, cada vez menos gente, en el bar de la facultad, en la panadería, paga físicamente con monedas. Ya puedo utilizar mi tarjeta monedero, mi tarjeta de crédito, en este caso de débito, y puedo cargar directamente contra ella. ¿Qué está soportando ese débito? Pues evidentemente lo que tengo en el banco. Por tanto, no tengo necesidad física de utilizar euros físicos para pagar nada. En una tarjeta de débito, no de crédito, lo que tengo es un soporte que es el saldo que hay en mi cuenta. Bueno, ese saldo ahora mismo está respaldado en euros. Perfectamente podría estar respaldado en oro, ¿vale? Por tanto, desde el punto de vista transaccional, evidentemente es un absurdo plantearlo como una reliquia bárbara. Desde un punto de vista de crecimiento económico, que es básicamente la crítica donde surge, dice, vamos a ver, es que las economías no pueden crecer si están soportadas en oro. Bueno, ese crecimiento, entonces tendremos que definir qué es crecimiento, y entonces ya entramos en problemas más complejos, que es un mero incremento del PIB, con lo cual tenemos el problema de qué mide el PIB. Entonces ya entramos en disquisiciones de escuela austríaca frente a otro tipo de escuelas sobre lo que es el PIB, lo que mide el PIB, lo que está reflejando, el hecho clásico de que si yo, por un error, rompo esta pantalla o no, rompo esta pantalla o rompo la ventana, cambiar la ventana no genera más valor a la economía y sin embargo hay un incremento del PIB, ¿vale? Porque viene el cristalero y me pone una ventana nueva, hay un bien, pero yo estoy sustituyendo una cosa por la otra. Con lo cual, si rompemos todas las ventanas, evidentemente tenemos un incremento en cristales del PIB, ¿vale? Sería magnífico para el país, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa reliquia bárbara, al final, lo que te está diciendo es, oye, si tú haces lo que debes hacer y te centras en lo que tienes, seas persona, seas familia, seas ciudad, seas país, si te centras en lo que puedes tener, si inviertes en función de lo que tienes, si haces políticas adecuadas a lo que puedes hacer, pues no vas a incurrir en deuda, porque si incurres en deuda te van a penalizar, y por tanto, pues evidentemente, para cualquier político, el oro tiene que ser una pesadilla como reliquia bárbara, porque está atado completamente. Entonces, claro, pues esa es la crítica fundamental. La crítica es una crítica política, no es una crítica real. Evidentemente, todo el crecimiento basado en deuda, políticas expansivas, de agregación de demanda, etc., 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 llámenlo Keynes, o llámenlo keynesianos, llámenlo nuevos monetaristas, o como lo quieran llamar, pues lo único que hace es pensar que, pues eso, tengo que aplicar medidas contracíclicas, llamadas contracíclicas, aquellas que en momentos de valle, del crecimiento, pues lo que hago es generar deuda, generar inversión pública, es decir, deuda no soportada en activos, para reactivar la economía. Lo que siempre se olvidan es de que Keynes decía que en los picos, no en los valles, había que ahorrar. De bonanza. Claro, los picos de bonanza había que ahorrar para luego tener, como las hormigas, para luego tener en los valles poder rellenarlos. Eso generalmente los políticos se olvidan y se acuerdan de bueno, Francia acaba de cumplir su 45º año en déficit consecutivo. Desde el año 75, Francia está en déficit. No ha vuelto a tener superávit desde ese año. Entonces, bueno, pues si yo tengo oro para cubrir ese déficit, lo puedo cubrir puntualmente, pero si no, no puedo tener oro de forma indefinida. Con lo cual, quito el oro, lo llamo reliquia bárbara, digo que el crecimiento de la sociedad y lo que necesita la gente está por encima de la política, ya no sabemos de encima de la economía, que la economía no sé qué, que la economía no sé cuántos, pero todos ustedes, todos vosotros, os endeudáis dentro de lo que podéis endeudaros y no más. Y hay un activo que lo sustenta, que puede ser una vivienda, que puede ser en un momento dado crédito personal, porque tengamos mucho crédito personal por el tipo de trabajo y tal, pero que básicamente lo que hacemos cuando nos endeudamos es respaldarlo por algo. Bueno, pues por eso es una reliquia bárbara, porque exige una responsabilidad por parte del tenedor y por parte del inversor, en este caso del Estado, Y entonces, claro, pues tengo que denostarlo, llamándolo reliquia bárbara, diciendo que la gente no puede ir con pepitas en el bolsillo. Olvidémonos de las pepitas y de las monedas para intercambiar físicamente, pensemos en que hay algo respaldando nuestros pagos que hacemos diariamente con una tarjeta de débito, no de crédito. Tomás, un cliente de Gusa, por ejemplo, ¿qué tipo de oro puede comprar? Y lo pregunto sin conocimiento, porque quiero saber, igual que la audiencia, monedas, vendéis lingotes, ¿qué tipo de productos puede adquirir? Y, más importante, ¿cómo es la custodia? ¿Se espera que yo me lo lleve a mi casa y tengo que hacerme una caja fuerte o también proveéis
porque ha comentado Juan Manuel el tema de la responsabilidad. Si yo me llevo oro a mi casa, madre mía, aumenta mi responsabilidad, a lo mejor tengo que ponerme una alarma o voy a estar acongojado porque tengo algo de mucho valor. Todas estas preguntas, ¿cómo las resolvéis? ¿Qué tipo de ofertas y servicios proveéis? Bien, perdón. Vamos a ver, según la normativa europea, porque esto atañe no solo a España, sino en general a Europa, el oro de inversión está exento de IVA, con lo cual es el precio de cotización más el pequeño spread, teniendo presente que en ese spread está el coste de transformación del metal. Explícanos qué es un spread, por favor. El diferencial que aplicamos nosotros sobre el precio de cotización. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese diferencial, que además es muy pequeñito, una parte es el coste de transformación. O sea, el oro tiene que ir a una fábrica y se tiene que convertir en un lingote, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues cuesta. Oye, si está cotizando a 10, ¿por qué a mí me lo vendes a 11? Y digo, pues porque es que a 10 es algo etéreo, a 11 te lo estoy poniendo en tu mano, ¿no? Entonces, para que sea oro de inversión en lingotes, según la normativa europea y esté exento de impuestos del IVA, tiene que tener una pureza como mínimo de 999,5 de pureza, en nuestro caso es 0,9, que es el estándar asiático y es el máximo de pureza que se puede tener para que no haya duda. Y luego, bueno, pues se regula en cuanto a los diferentes tamaños, pesos de los lingotes. Aprovecho para decirte y hacer un inciso con respecto a un tema que de vez en cuando pues yo creo que hay una cierta confusión, y es con lo del good delivery. El Good Delivery realmente es un estándar en cuanto a características y especificaciones de los grandes lingotes, de los lingotes de 400 onzas. Bueno, pues aproximadamente estaremos hablando de en torno a $500.000 euros por lingote. Los grandes lingotes que vemos en las películas, que parece que no pesan nada, pero invito a cualquiera que coja uno y luego me diga si pesan o no pesan y si pueden hacer lo que hacen con ellos en las películas, ¿no? En cuanto a las monedas es un poco más complicado, porque las monedas mucha gente también se va al valor numismático. Para que una moneda sea considerada de oro de inversión, y exento de IVA también, uno de los requisitos que tiene es que tienen que ser monedas posteriores a 1800, que han estado en circulación o que estén acuñadas por bancos centrales. Es decir, todas las monedas de oro consideradas como oro de inversión son monedas de curso legal con valor facial. O sea, el American Eagle si no me equivoco, son $100. Pero bueno, te vale más el metal. Hay gente que le gusta o prefiere las monedas frente a los lingotes. Bueno, pues porque también pasa más desapercibido, lo que decíamos antes del bolsillo. Yo no lo digo en broma, yo sé de gente que cuando viaja pues lleva la tarjeta habitual, la tarjeta del plan B y un cuarto o una moneda de 1 onza o de media onza en el bolsillo. ¿Por qué? Pues porque es garantía de efectivo en cualquier lugar del mundo. El oro yo considero que es la divisa internacional por excelencia. Es como cuando todos éramos niños y te ibas al extranjero. ¿Qué es lo que comprabas directamente? Dólares. Bueno, pues yo considero que viendo a dónde vas y anticipándote un poco a tu viaje, te puedes llevar oro dentro del que puedas tener en tu hucha, lo vendes y lo cambias por la divisa correspondiente. Pero para venderlo y cambiarlo, ¿dónde? Bueno, pues igual que nosotros tenemos en Madrid nuestras instalaciones, en Londres tenemos Sir Pixley también, que es de nuestro grupo. Bueno, la verdad es que el comercio del oro básicamente lo tienes en muchos países, o sea, mismamente en India. India es uno de los grandes países con demanda, con cultura y con atracción, hasta el grado que en función de cómo evolucionen los monzones a lo largo del año, pues así varía la demanda que puedan llegar a tener en cuanto al oro, porque todos los excedentes de las cosechas tienden a invertirlo en oro, protegen su valor, saben realmente lo que es vivir en un país con una divisa que constantemente se devalúa. ¿Cómo se guarda y se custodia? Pues mira, el guardar oro, tú puedes guardar oro de muchas maneras. Lo normal y recomendable es guardarlo en una caja de seguridad y nosotros, por ejemplo, a nuestros clientes les ofrecemos cajas de seguridad en alquiler. Hay cajas de seguridad en entidades financieras, hay quien tiene cajas de seguridad en el banco, hay quien lo esconde debajo del tercer olivo, hay quien lo mete en el fondo del granero, hay quien lo tiene en la planta que tiene en su salón todos los días y lo riega, hay quien lo empareda. Hay muchas casuísticas de cómo la gente puede guardar el oro, pero lo que está claro es que el metal y sus características ni se estropean ni se oxidan. A ti se te quema tu casa y el oro lo encuentras y lo recuperas.
el dinero, por mucho que tengas baúles, no lo vas a recuperar. Habréis visto todos Narcos o la del Chapo. El problema que tenían es que cada vez que iban a buscar los billetes estaban podridos completamente. Si hubiese tenido, a cambio de esos billetes de efectivo, hubiese tenido oro, no hubiese tenido absolutamente ningún problema. Eso es evidente, o sea, va a estar ahí durante centenas, bueno, hasta que no lo encuentre nadie, claro. Bueno, si de los naufragios sale limpio. Claro, ¿no? totalmente, o sea, no hay que ni que pasarlo por... Y lo que decías respecto a dónde se cambia el oro. O sea, si hay una cosa que podemos tener claro es que con una moneda de cualquier tipo, un peso determinado, el que sea, de oro, en cualquier lugar del mundo lo vamos a poder cambiar, aunque no haya un asociado de GUSA cerca y aunque no haya un banco comercial en medio de la selva, lo vamos a poder cambiar. Sí. Eso está clarísimo, porque alguien lo va a aceptar. A lo mejor no me acepta dólares, a lo mejor no me acepta euros, seguro que no me acepta rupias, pero el oro no se lo va a pensar dos veces. Otra cosa es el tipo de cambio que me aplique, eso es otro tema, claro. Oye, Juanma, el libro lo titulas Retorno al patrón oro. ¿Es posible un retorno al patrón oro? Y yo, bueno, y también te hago la pregunta, pero también quiero que nos esboces un poquito la idea de que puedan convivir varios dineros en competencia, un sistema de dineros libres, bueno, sí. A lo que también te refieres en el libro. Sí, a ver, la respuesta... Me has preguntado si se puede. La respuesta es sí. A la pregunta si se va a retornar, la respuesta es posiblemente no. ¿Vale? Entonces, poder se puede, es muy complicado porque el volumen de crédito es tan absolutamente bestial. Tenemos en cuenta la M1, la M3, dependiendo de lo que queramos llamar dinero, el volumen de crédito emitido y más desde que yo publiqué el libro, que se ha multiplicado la deuda de Estados Unidos, se han multiplicado todas las deudas por muchísimo, pues evidentemente hacer una transformación respecto del oro que hay ahora mismo físicamente fuera de las minas, e incluso teniendo en cuenta lo que puede haber en las minas, la inflación sería absolutamente bestial, con lo cual llegaríamos a tener problemas mayores que lo que el oro puede llegar a resolver. Entonces, poder se puede en una transición a largo plazo, entendamos por largo plazo, tampoco es tan largo, de 30 a 50 años, dar la señal por parte, evidentemente esto tiene que ser coordinado, si hay algo que tiene que ser coordinado es un cambio de patrón a nivel internacional. Entonces, dando la señal de que, oigan ustedes, tienen que adaptar, gobiernos, las personas nos adaptamos deprisa, los gobiernos no se adaptan jamás, ¿vale? Entonces, ustedes, todos, tenemos un plazo de tanto tiempo para cambiar nuestro sistema general de trabajo y nuestro sistema de ahorro y nuestro sistema comercial para llegar dentro de 50, 70, 30 años, 30 es muy poco, a un tipo de cambio que va a ser este y no va a ser otro, adáptense como puedan porque esto va a ser así. Entonces sí, en un plazo largo se podría hacer, evidentemente hay que empezar a liquidar posiciones, hay que empezar a transformar efectivo en inversión de otro tipo, todos los derivados, que ese es el gran problema, todos los mercados derivados, pues a ver cómo narices los gestionamos, pero bueno, en un plazo más o menos largo, evidentemente a la pregunta, ¿se puede? Sí, se puede. A la corta de ¿se va a hacer? No, no se va a hacer porque supone, de nuevo, vuelvo a lo mismo, sostener, amarrar el gasto de los políticos. Si no hay político de ningún partido, que una vez que llega al poder, antes son todos liberales, pero cuando llegan al poder son todos socialdemócratas, eso está claro, porque hay que darle al pueblo lo que necesita en cada momento, no responsabilidad, sino gasto. Entonces, bueno, pues no lo van a hacer jamás, no lo van a hacer jamás, aunque casi todos los banqueros centrales en algún momento, antes de serlo y sobre todo después de serlo, ya ha pasado en Francia, ha pasado en España, ha pasado en todas partes, pues siempre tienen, y ha pasado con políticos como Sarkozy, que en un momento dado, bueno, pues tienen la idea feliz de, oye, esto es insoportable, tenemos que hacer algo, y ese algo se llama oro, ¿vale? Respecto a la competencia entre distintos sistemas, claro. Es lo que planteas tú en el libro, es decir, claro, ya que a esto no podemos llegar, demos a la gente libertad para escoger en qué dinero quiere él tener su riqueza. Efectivamente, o sea, la cuestión es, y es una pregunta que me hago muchas veces con María, por ejemplo, con María Blanco, es algo que no discutimos, sino siempre acabamos coincidiendo, es por qué tiene que haber un único patrón establecido por un único banco central o por un conjunto de bancos centrales. ¿Por qué un banco comercial no puede emitir en su divisa y esa divisa competir con otras divisas? ¿Vale? Evidentemente es complicado pensar en que tengo dinero, oro soportado por Degusa y oro soportado, pongamos, por Banco Santander. Pero al final lo que hay es una competencia en función del nivel de confianza que tengo en el emisor. Si el banco A
empieza a hacerme faenas, cambiaré mi oro y dejaré de depositarlo en ese banco, iré a trabajar con otro banco. Pasa lo mismo con las monedas en oro emitidas por distintos países, como Sudáfrica con los Krugerrand, los dólares de oro, etcétera, etcétera. Pues evidentemente compiten entre sí. ¿Por qué me da más confianza un Krugerrand que me pueda dar un dólar en oro? Bueno, pues a lo mejor es que me gusta más y no es una cuestión de confianza, es total ahora mismo, aunque sea de curso legal, porque lo es de curso legal, pues evidentemente no voy a pagar 15 dólares en oro a nadie, porque no tiene absolutamente ningún sentido, pero perfectamente podrían competir y a mí me gustaría que compitiesen efectivamente las monedas de verdad, en un mercado libre y que la gente pudiese, ¿qué es lo que pudiese elegir en qué quiere pagar? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que introducimos un nivel de responsabilidad todavía mayor al público, ¿vale? Y lo que llevamos desde hace 70 años aproximadamente es quitándole responsabilidad a la gente. La gente pensamos que ya tenemos demasiados problemas con los días a día del trabajo como para encima tener que pensar en a qué colegio llevamos a los niños. Oye, si el Estado me dice que lo puedo llevar al lado de casa y que ese es el colegio al que tengo que llevar, lo llevo ahí. Y tengo que ir al médico, pues tengo el centro de salud y no puedo cambiar el centro de salud. Pues sí puedo, depende de la comunidad autónoma, pero la cuestión es que ya no tengo que pensar cómo resolver mis problemas. Si además de todos los problemas que tendría que poder resolver, que debería poder resolver, tengo que pensar en qué moneda trabajo, pues es lo que le ocurre a la gente cuando está invirtiendo en un fondo de inversión A y de repente, o en una empresa A, y esa empresa desaparece. ¿Cómo que desaparece la empresa? Si nadie se lo podía imaginar, bueno, nadie se lo podía imaginar, salvo el que se lo imaginaron que se habían llevado el dinero antes. Entonces, es una cuestión de querer introducir responsabilidad en las personas y querer introducir competencia en los mercados, no es nada más que eso. Tomás, pasemos a hablar un poco del oro como activo de inversión. Lo hemos estado describiendo mucho como activo refugio y de reserva de mi riqueza, ¿no? ¿Añadir oro a un portfolio supondría añadir volatilidad o todo lo contrario? Es un activo poco volátil que puede introducir, pues bueno, has mencionado antes fondos de renta fija, mixtos, que te ayuda a mantener eso, una calma chicha en tus inversiones, ¿no? Que no grandes sobresaltos. Bueno, vamos a ver, no es que me parezca, hay estudios que así lo corroboran, hay un estudio de JP Morgan, el Consejo Mundial del Oro también tiene otro estudio, y está visto, comprobado cómo, bueno, pues añadiendo un poco de oro o un porcentaje de oro a un conjunto de inversiones, pues mejoras la rentabilidad del conjunto y se reduce en cierta medida la volatilidad. De hecho, pues mira, un poco porque lo podáis ver, aquí tiene que haber una gráfica. Mira, esta es muy curiosa. Hablan de que renta variable va muy por encima del oro, pero si ves esta gráfica se encuentran en 310 más o menos en las fechas en las que nos encontramos, ¿no? Esto es lo que te ayuda a hacer el oro. Pero, a ver, ¿dónde estaba? Aquí. Bueno, esta es una gráfica de la volatilidad del oro, la he sacado del Consejo Mundial del Oro, y bueno, pues ahí puedes ver un poco cómo tienes los picos de la primera crisis del 2008 y luego tienes el pico del 2011, 2012 y la bajada en el 13, ¿no? Pero realmente mira todo lo que ha estado evolucionando el oro, las volatilidades como se han disparado en todos los mercados y mira ahí el pico donde nos encontramos. Tomás, una pregunta de público de a pie. ¿Estos picos coinciden con los momentos de desconfianza? O sea, cuando yo veo en las calles proliferar los negocios de compro oro, a los señores con los carteles que pone se vende oro en la Puerta del Sol. ¿Son esos picos? Tienen que ver con esos picos. Cuando empieza la gente a decir el euro se hunde, Draghi está inundando de liquidez, la inflación se dispara, es cuando la gente corre y empieza a decir compro oro. Hay una cierta tendencia, efectivamente, y sobre todo en España somos especialistas a salir corriendo a comprar el paraguas cuando ya está lloviendo. Entonces siempre vamos a llegar mojados, siempre no vamos realmente a estar protegidos. Para estar protegidos tienes que tenerlo. El oro es una inversión que además como activo tiene una demanda elástica, con lo que puede evolucionar en tiempos de bonanza y obviamente en tiempos malos va más rápido. Pero esa elasticidad sí le permite que vaya evolucionando. De hecho, mira las rentabilidades que tenemos, esto es Consejo Mundial del Oro, a diferentes periodos con el oro y comparado con el S&P 500, tienes el crudo. Bueno, ahí puedes ver un poco
como, bueno, pues realmente tampoco tienes tanto que envidiarle a la renta variable invirtiendo en oro. Al final la fórmula es la diversificación. Hay que tener presente que la correlación que tiene el oro con la renta variable es negativa, y cuanto más caídas y más bruscas sean las caídas de la renta variable, más bruscas son las subidas del oro, con lo que te ayuda a mantener en cierta medida el conjunto equilibrado. Estupendo, eso es un dato muy útil. Juan Manuel, ¿querías aportar algo? Que has No, levantado no, así el absoluto, dedo. absoluto. No, vale. Y luego, Otros espera. elementos de correlación del oro, has hablado con la renta variable. Hay algunos, está demostrado que, no sé, el petróleo, otro tipo de activos con los que vaya correlacionado negativo o positivamente el oro. Pues vamos a ver, va altamente correlacionado con el dólar y el valor del dólar. Funcionan un poco a la inversa también. Bueno, y sobre todo el oro lo que está es muy correlacionado con las incertidumbres en general. Y sobre todo cuando estamos en momentos un poco pues como los que estamos ahora mismo, de, bueno, pues vamos viendo nubarrones en el horizonte, vamos viendo cómo se van acercando esos nubarrones, viene alguna nube, alguna tormenta, nos vamos mojando, pero en el fondo sigue todavía negro, no tenemos claro si se nos viene encima o se va a pasar de largo. Ahí es donde claramente el oro nos va a ayudar. En el momento de la gran tempestad todo cae, incluido el oro, y el oro entre otras cosas cae sobre todo motivado por esos inversores que tienen que cubrir esas otras posiciones que les han caído mucho más abruptamente, y el oro siempre se recupera bastante antes de todas esas caídas, pues precisamente por eso, porque ese refugio, esa cobertura que se le da al oro en tiempos turbulentos, pues se tiene que ejecutar para cubrir esas pérdidas que has generado por otro lado. Como experto en el oro, aquí se ha hablado normalmente cuando hablamos de inversión, recomendamos a la gente hacer compras periódicas sistemáticas, cada mes, una orden a su banco para que transfiera un dinero a un fondo, a un plan de pensiones, bueno, a cualquier vehículo que ellos elijan. ¿Cómo se invierte en oro? ¿Existe este tipo de programas? ¿Son recomendables? Te lo digo porque va también unido a la pregunta de ¿cuándo es el mejor momento para comprar oro? ¿Cómo sé yo que ha llegado el pico y va a bajar? ¿Cómo yo sé que es el fondo y es el momento más barato para comprarlo? ¿Qué aconsejáis a quienes quieran empezar a comprar oro como activo de inversión? Si ves la gráfica, siempre es buen momento para comprar oro. Esa es la respuesta. En el tiempo va evolucionando. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tienes marcador aquí? Sí tengo marcador, pero no funciona. Vale. Con la pantalla no ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente podemos tomar nuestra decisión de comprar oro en 2012, en el máximo, ¿vale? Pero como lo vamos a ir comprando recurrentemente, lo vamos a comprar a 1370, que debió llegar ahí, 1360, pero en la siguiente la vamos a comprar a 1300, nos vamos a ir a comprar en 1000, al final ¿qué tienes? Tienes la pendiente y la pendiente ascendente, que es lo que te da el oro más allá de los picos que vas teniendo. Mira, me hice yo un día un ejercicio, yo tengo 4 hijos y hay una cosa que sí que tengo muy clara, y es que no les quiero condicionar su futuro porque no tenga dinero para pagarles una educación, y es uno de los motivos por los cuales tengo esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque digo, bueno, eso, ¿cómo voy realmente? Bueno, pues cogí del 31 de diciembre del 2018, 20 años para atrás. Si yo hubiera comprado 1.000 euros de hace 20 años en oro y hubiera ido recapitalizando esos intereses año tras año, lo que me he encontrado es que tengo el doble del ahorro que había llegado a hacer, hablando de 1.000 euros, en enero. Si vas haciendo eso más recurrentemente en el tiempo, que vas verdaderamente prorrateando ese precio de compra, pues probablemente el resultado mejore. Muy bien. Pero es un concepto totalmente de ahorro, de hucha. Estupendo. Juanma, ya vamos a acercarnos al momento en que abrimos el coloquio con los espectadores, y una pregunta querría yo hacerte acerca de este libro. Hace ya 4 o 5 años casi que salió. A la vista de lo que ha pasado en la economía desde entonces, ¿añadirías algo, quitarías, predijiste muchas cosas? No, a ver, aquí el libro no planteaba ningún tipo de predicción, planteaba la idea idea totalmente satánica, de por qué no volver al oro. Era un momento también, estamos hablando de 2014, no habíamos salido ni hemos salido de la crisis, teóricamente sí, pero bueno, estamos en una transición entre dos crisis importantes, y me preocupaba, me sigue preocupando, me preocupa más ahora que entonces la falta de responsabilidad
no de las personas, que cada uno es como es, sino básicamente de los gobernantes. ¿Qué hemos aprendido en estos 5 años? Pues que cada vez son más irresponsables los gobernantes en ese sentido. O sea, nadie se plantea seriamente qué se puede hacer en el largo plazo. El ciclo es cada vez más corto. Bueno, llevamos 4 elecciones en España en 4 años, que eso puede ser circunstancial, pero el ciclo es exclusivamente presupuestario, casi ni siquiera es electoral. Entonces, bueno, pues en ese sentido lo que hemos aprendido es que todo va a seguir, que todo sigue igual. La predicción es que no vaya a mejorar, y el problema es que esa no mejora, y en eso es que soy un poco apocalíptico siempre, pero es que no me queda más remedio, es que en esa no mejora solamente se puede empeorar, y el empeoramiento es que llega un momento que es muy difícil recuperarse, cuando hasta ahora toda la historia monetaria fiduciaria ha ido acompañada de unas políticas monetarias de los bancos centrales determinadas, y ya no hay instrumentos. Entonces los únicos instrumentos que quedan son básicamente de tipo más coercitivo aún, como tiene que ver con el efectivo, y por tanto, bueno, pues estamos en una zona muy complicada desde el punto de vista histórico. Preguntabas antes que cuál es el momento para comprar oro. Yo creo que siempre es el momento para comprar oro, pensándolo, como ha dicho Tomás, como una posición. O sea, esto no... A ver, uno puede hacer con su dinero lo que le dé la gana, pero quizá hay otros elementos especulativos más interesantes que el oro. Esto no es ¿vale? Esto es más ahorro. Esto es ahorro en el sentido de una inversión, en el sentido literal de ahorro. O sea, no es atesorar dinero debajo de la cama. Es que yo guardo el dinero debajo de la cama y me pasa lo que a Pablo Escobar o lo que al Chapo, es decir, desaparece al final porque lo ha decidido. Uno guardaba libras irlandesas antes de la entrada del euro, pesetas, y se encontró que tenía un plazo de tiempo para cambiarlas y desaparecían. El oro no se va a acabar en ese sentido nunca, es decir, tiene probabilidad cero que yo no vaya a poder, en un momento que desaparezcan todas las divisas y desapareciesen, yo no vaya a poder comerciar con oro. Es imposible, porque si algo va a buscar la gente es eso, precisamente. Y van a salir las joyas, saldrán lo que sea. Pero entonces, bueno, pues en cualquier momento, pensando en un plazo amplio, un plazo razonable de tiempo, y simplemente dejándolo, como ha dicho Tomás, para tus hijos, para demás, para el futuro, para lo que sea, pues yo creo que es un activo en ese sentido, una reserva de valor fundamental. Estupendo, pues abrimos el coloquio al público. Adelante los amigos que estén en sus casas en YouTube, mándenos las preguntas a través de Twitter, y aquí vamos a pasar un micrófono a quienes levanten la mano. Levanten la mano, por favor, vamos a dar un turno de palabra. La primera pregunta va a estar aquí, la segunda al final de la sala. ¿Hay una tercera? ¿No? Pues empezamos con esas dos. Tercera aquí en la segunda fila. Vamos con la primera, ahora te hacemos llegar el micrófono. Aquí delante. Bueno, pues yo tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿qué pasaría si no hubiera esa convención un poco general de todos los países para volver al patrón oro, pero, por ejemplo, qué países como, por ejemplo, Suiza decidieran volver a ese patrón? ¿Qué podría pasar en ese caso? Y luego, por otro lado, el tema de fiscalidad a la hora de comprar oro como inversión, ya que bueno, el Estado de alguna manera se va a acabar enterando, entonces un poco cómo sería. A ver, ¿un país puede volver él solito al patrón oro? Sí, puede, pero es prácticamente imposible que lo vaya a hacer porque hay una tendencia internacional que se lo impide. Es decir, el volumen de capitales que puede llegar a ingresar en ese momento al país puede hacer que la inflación interna del país se dispare, ¿vale? Porque va a llegar muchísimo dinero precisamente buscando ese oro. Entonces, sin una convención internacional de una zona económica determinada, importante, que impulse al resto de zonas económicas a ir a la misma idea, es prácticamente imposible. Se puede, sí se puede, pero es competir contra monedas fiduciarias y esa competición está dopada. Entonces no hay ninguno que vaya así. Pues China lo podría hacer, pues no, tampoco lo puede hacer China. Entonces no hay ningún país que realmente se pueda atrever a dar el paso por sí solo. ¿Lo puede hacer en combinación de varios? Sí. ¿Tienen que ser todos? No necesariamente, pero tienen que ser lo suficientemente, unas zonas económicas lo suficientemente importantes como para que actúen de atractoras del resto de zonas, que lleven la voz cantante. La dolarización de una economía, como ha ocurrido en Ecuador, como ha ocurrido en Argentina en su momento, es algo que los políticos buscan precisamente para frenar la inflación, no es algo que sea deseado, ¿vale? Bueno, pues agarras tu moneda a otra
o agarras tu moneda a un patrón. Pero la cuestión es que para agarrarlo a ese patrón metálico necesitas que haya, por supervivencia de tu propia economía, necesitas que haya un acuerdo, ¿vale? Porque si no va a ser imposible, o sea, un país, una zona económica como el euro, aisladamente, es imposible que lo haga, no te digo ya Suiza, porque no hay capacidad para soportar ese volumen de capitales. En la fiscalidad. Con respecto a la fiscalidad, bueno, como he comentado antes, a la compra no tienes que pagar ningún tipo de impuestos, siempre que sea ahorro de inversión. A la hora de la venta, pues son incrementos de disminuciones patrimoniales en la base del ahorro, exactamente igual que cuando vendemos una acción. En las comunidades autónomas donde todavía se estila el impuesto de patrimonio, pues se tiene que declarar como cualquier otro bien. Hacer un pequeño hincapié, y es, a mí me han llegado en alguna ocasión, y esto va con temas fiscales, de testamentarías que se han encontrado, pues que el abuelo tenía unas monedas o tenía unos lingotes, y desde mi punto de vista es un craso error guardarlo, meterte en el bolsillo de la misma manera que no declarar un cuadro importante. Porque te metes en un problema, dejas de tener justificante de procedencia y dejas de tener precio de adquisición. Entonces, si lo vendes, pues tiene una parte de que pueda ser un incremento irregular fiscalmente, te encuentras con que el importe de la plusvalía es el importe de la venta, puesto que no tienes precio de adquisición y sería cero. En comunidades autónomas como la de Madrid, con la exención que tenemos, sería un poco, y perdón por la palabra, pero aberrante ocultar eso. Y hay una cierta tendencia a hacerlo. Mismamente hace un par de meses estaba hablando con un abogado de familia que tuve esta conversación precisamente con él y me dice, jolín, pues yo estaba convencido de todo lo contrario. Y igual que él, hay muchos. No porque nos vayamos a ahorrar 5 euros hoy, vamos a meter la pata de pagar muchos más mañana. Muy bien. Alejandro Hernández pregunta, creo que es una pregunta más para Tomás, dice, hola, ¿hay algún fondo de inversión que invierta en su cartera más del 50% en oro? No sé si lo sabes. Y una subpregunta, una segunda, dice, ¿existe algún ETF o fondo de inversión índice que se pueda contratar en España? Gracias. Que se pueda contratar en España, sí, pero no se negocia en España. Al final, en España puedes contratar en cualquier mercado, ¿no? Nosotros fondos de inversión no tocamos ni tenemos. Sí sé que hay posibilidad de invertir a través de mercados financieros directamente en oro, que pasa a ser, digamos, nominativo del inversor. Son opciones o alternativas pequeñitas. Nosotros en Alemania, y yo estoy intentando estudiar el cómo podemos traerlo y ofrecerlo aquí, son unos planes de ahorro que cada aportación que vas haciendo recurrentemente se pueda convertir en X gramos de oro. Yo creo que es una alternativa que puede ser muy interesante con esa visión de ahorro a largo plazo que todos necesitamos poner en marcha cuanto antes. Y básicamente es lo que te diría. ¿Fondos que inviertan un 50% en oro físico? Es la pregunta del millón. Pero seguramente que sí pueda encontrar. En España no, desde luego, porque en España lo que no está desarrollada es la ley del oro, con lo cual, pues salvo muy puntuales y concretos fondos de inversión muy específicos, un fondo de inversión per se no puede contratar oro. Sí lo puede hacer una compañía de seguros, y de hecho la hay que lo hace, y tiene una parte de la rentabilidad de sus productos en función de la cotización del oro físico que tienen. Muy bien. Pasamos el micrófono a la segunda pregunta que estaba en el fondo de la sala, perdón. Buenas, Tomás. Era para preguntarle sobre... ¿Está bien? Sí. Era para preguntar... El viernes hubo una manifestación sobre la ecología, ¿no? Era para preguntarle... El oro deja mucha huella, vamos a decir, en el planeta. ¿Qué influencia puede tener en el precio eso? Pues vamos a ver. El oro deja influencia, o ha venido dejando. Desde luego se va evolucionando cada vez más. Porque te hagas una idea, recientemente en Canadá, pues estos últimos días se ha inaugurado una mina que prácticamente va a ser de energía limpia, energía eléctrica,
prácticamente no se va a utilizar con combustibles. Cada vez se va más en esa dirección, cada vez está todo mucho más controlado y bueno, pues efectivamente ahí tienes las médulas, que ha quedado un paisaje fantástico, pero no deja de ser una destrucción de la naturaleza, ¿no? Ahí ya poca vuelta le puedes dar, lo que puedes hacer es de aquí en adelante y hacia adelante. Tanto el Consejo Mundial del Oro como la LBMA, con sus buenas prácticas, pues poco a poco se va evolucionando y se va mejorando todo ese ataque que antiguamente sí se venía produciendo. Muy bien. Creo que esta pregunta va más para Juan Manuel. Mario Méndez dice, ¿qué opina de que el Bitcoin pueda quitarle cuota de mercado al oro como bien de protección del ahorro frente a las políticas de deflación monetarias? ¿Será más bien, bueno, de inflación quizás? Sí, las políticas represivas. A ver, a mí siempre es lo mismo, el Bitcoin y el oro y el Bitcoin. A mí el Bitcoin me parece fantástico, me parece como cualquier criptomoneda, me parece que tiene su mercado, tiene su momento y tiene sobre todo su efecto de como elemento de protección frente a la represión financiera y de los países. Como sustituto del oro yo no lo veo, lo que pasa es que bueno, a mí me gustaría que compitiesen y que compitan, me parece fantástico. Sigo pensando que, lo he dicho siempre, el Bitcoin para el gran público es muy complicado de entender lo que es el blockchain que lo soporta, cómo funciona algo que llevo en mi tarjeta, en mi monedero que llevo en el móvil, y que es una moneda intrínsecamente deflacionista porque hay un número máximo que se puedan emitir, pues el gran público en general, pues le cuesta entender eso, le cuesta, mientras que ve un lingote de oro y no le cuesta nada entenderlo. Entonces es un tema cultural y llegará el momento en que, bueno, pues estemos acostumbrados a trabajar en Bitcoin y será fantástico. Lo que pasa es que ahí sí tenéis vosotros que hacer una gran labor de educación financiera porque no es fácil. Entonces, a mí me preocupa que le quite cuota de mercado en absoluto. Me preocupa que las personas, las empresas, las familias, quien toma la decisión sepa lo que está haciendo. Eso es lo que me preocupa. Que decide invertir en olivos en vez de invertir en oro me parece fantástico, pero que la gente sea responsable sabiendo cuáles son las ventajas y los inconvenientes y cuál es la perspectiva de plazo que tiene y las posibilidades de revalorización del activo en el que está invirtiendo. En ese sentido, insisto, no me preocupa lo más mínimo que le quite cuota de mercado. No creo que sea un problema de cuotas de mercado. Hablaba antes Tomás de los métodos, formas para guardar el oro, y diré, el otro día me comentó en un programa que hicimos en la radio, en Es Radio, en el programa de Tu Dinero Nunca Duerme, vino Félix Moreno y nos comentaba que más peligroso que, no sé, la gente piensa que se puede hackear una cuenta de Bitcoin, no sé qué, dice, es que la gente pierde las claves personales, que son la llave que le da acceso a sus ahorros en Bitcoin. Así es como pierde la gente sus dineros. O sea que también donde lo guarda uno, aunque sea una secuencia de letras, una contraseña pues muy complicada, eso es fundamental. Absolutamente. En la cartera, en el bolsillo del pantalón y la metieron en la lavadora y se te ha deshecho el papel y se acabó lo que se daba. Claro. Una pala siempre la vas a tener a mano. Bien, aquí había una pregunta en la segunda fila. El caballero tenía una pregunta. ¿Alguien más quiere un turno de pregunta después? ¿Quién tenía la siguiente? Ahí está. Una señora en la tercera, cuarta fila. Le pasamos después el micrófono. Adelante. Buenas tardes, gracias por la conversación. Bueno, parte la ha resuelto ya el tema fiscal. ¿Existe, además del oro, otros metales, de USA, el platino, los diamantes, como tal moneda, como tal respaldo, al igual que el oro? Pues vamos a ver otros metales. Tenemos a la plata, que ha venido siendo la hermana pequeña del oro. Lo que sí, en cuanto a otros metales, pues sí tenemos el platino, el paladio, el rodio, el iridio, todos esos metales de la familia del platino. El paladio y el iridio han evolucionado mucho todos estos últimos meses y están en máximos. El platino, sin embargo, se ha visto rezagado. El platino se vio muy perjudicado el año pasado, que tocó mínimos, cuando el resto de metales preciosos tocaron mínimos en el 2008. Pero a mí la historia del platino es una historia que me gusta y, de hecho, personalmente he hecho una pequeña introducción, ¿no?, en el platino, y es como consecuencia de que el 40% de la demanda de platino hoy en día viene por el sector de la automoción.
El platino se utiliza en los combustibles de diésel para los catalizadores de la emisión de partículas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el platino también es empleado en la batería de energía. La batería de energía es un sistema de energía limpio, que el residuo que se genera es agua, y son las baterías que usan ahora mismo pues, las naves espaciales, los satélites, y todo eso en la línea en la que se está desarrollando todo lo que es el sector de automoción, transporte y en la sociedad en general, en energía limpia. Yo creo que esa transición dentro de lo que es el mismo sector del automóvil, el platino la va a poder desarrollar. Cuestión aparte de que está utilizado en medicina, el platino en joyería se le atribuye que es el oro caro, y a día de hoy bueno, pues está cotizando a un 0,60 con respecto del oro, contra su media está en 1,25. O sea que claramente con que se acerque a su media, el platino se tiene que poner en 3.000. Es una apuesta personal. ¿Y los diamantes, como lo he dicho? Yo de diamantes sé poco. Lo que sí sé es que los diamantes cada vez es mucho más complicado, porque entre otras cosas se pueden falsificar, y hay falsificaciones muy perfectas hoy en día que incluso a los expertos les cuesta trabajo identificarlas. El oro a día de hoy, por mucho que los políticos lo sueñen, no es multiplicable. Una pregunta que llega de Condottiero Perifolio. ¿Qué opciones tenemos si los gobiernos en crisis proceden a la confiscación de oro, como hizo Roosevelt en la Gran Depresión? Imagino que, Juanma, de eso trataste en el libro también, ¿no? Mencionas. Llorar. No tenemos otra posibilidad. O sea, vamos a ver, si te confiscan el oro, como si te confiscan tu casa, como si te confiscan tus pertenencias, tu ahorro, tus posesiones, pues no tienes... A ver, la única opción que tienes es, en ese caso sí, tener una cuenta en bitcoins, por ejemplo, tener tu billetero en bitcoins, y ahí sí puedes, pero claro, desde el momento que surgiese la posibilidad de una confiscación, desde ese mismo momento no te dicen que te lo confiscan la semana que viene, sino que te lo confiscan con efecto inmediato. O sea, es un decreto ley que sería un viernes, y el viernes, ese mismo día, ya no puedes cambiar oro. Se acabó. Con lo cual, lo que no tuvieses en un activo alternativo, te has quedado sin ello. Pero insisto, es lo mismo que si dicen expropiese de tu casa. O sea, ¿qué opción te queda? Llorar. Llorar, quejarte amargamente y hacer lo posible por echar a quien esté gobernando y que haya tomado esa medida. O correr, también puedes correr. Sí, también puedes correr. La casa no te la puedes llevar, pero el oro sí te lo puedes llevar. Puedes ir a Waterloo y allí no te lo confiscas, no sé. O sea, quiero decir que alternativas quizá hay, pero vamos, básicamente, si vas a seguir viviendo porque tienes hijos y demás, llorar. Madre mía. Vamos con la pregunta del señor. No está planteado, ¿eh? ¿No está planteado? No. Nadie ahora mismo se está planteando confiscar ahorros. De hecho, incluso yo creo que es en Texas donde están ya planteando incluso volver a la moneda de oro. Es decir, que casi las conversaciones son justo en el sentido contrario, de dar más libertad a nuevos dineros, ¿no? Se han terminado una bóveda recientemente con la idea de que los ciudadanos puedan depositar su oro y les van a facilitar una tarjeta para que puedan realizar sus pagos, lo que decía antes el profesor. Al final, bueno, lo que tienes es un saldo en oro con el contravalor a la cotización en el momento que hagas tu pago, como cuando estás de viaje con divisas. Muy bien. Adelante con la pregunta. Hola, buenas tardes. Esta pregunta es para Tomás. Hemos hablado aquí del oro como inversión. ¿Existen algunas cifras que tengas sobre lo que es la rentabilidad de la inversión en los últimos años? Pues sí, teníamos aquí un gráfico, pero te voy a contar un poco más, ya que hablamos de largo plazo con el oro. Espérate, he ido muy rápido. Aquí. Mira, ahí tienes la rentabilidad del oro de un mes, 3 meses, en lo que llevamos de año. Esto es del Consejo Mundial del Oro de ahora, el 31 de agosto, ¿vale? Es reciente, 1 año, 3 años. En el Market Report que tenemos nosotros colgados en nuestra página web, que quien quiera tiene acceso a ella, y si quiere suscribirse se lo remitiremos por correo electrónico, el profesor Polite, que es nuestro jefe de analistas, escribe en relación a la rentabilidad del oro, y que el oro no solo protege nuestro poder adquisitivo, sino que además nos ayuda a incrementar nuestra riqueza. El profesor Polite, así brevemente, para no extenderme mucho, lo que nos dice es que la rentabilidad media del oro desde el momento de Nixon, que empezó a cotizar el oro libremente, ha tenido una rentabilidad media en ese periodo de un 9,5%.
Si a eso le calculas una inflación media estimada de un 4%, te queda a favor del oro un 5,9%. Como analizarlo por las buenas no es justo, el profesor Polite lo analiza con qué rentabilidad habríamos obtenido si desde esa fecha hubiéramos tenido en posiciones trimestrales la revalorización de un dólar. ¿Vale? Esa revalorización, me atrevo a decirte de memoria, que es un 4% aproximadamente, lo que nos da claramente un 1,9 a favor del oro y que lo que nos permite claramente ver que no solo ha mantenido el poder adquisitivo, es decir, ha superado la inflación, sino que además nos ha incrementado la riqueza. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en sala? Pues un momentito, voy a hacer una pregunta. Aquí hay otro mano levantado. Los siguientes turnos, él y el caballero de chaqueta, vamos a hacer una pregunta que nos manda Educación Financiera Real. ¿Consideran que el precio del oro está en gran medida manipulado para deprimirlo a través de apalancamiento con oro-papel? Tomás. Hombre, hay un cierto componente que desvirtúa el oro físico con respecto a la especulación financiera en los mercados financieros. Obviamente tienes productos apalancados que te multiplican la cotización por mucho, ¿no? Eso, pues en cierta medida mueve mucho los mercados. Estamos viendo cómo pues, todas esas posiciones largas que se han ido incorporando al oro a lo largo de todos estos meses y semanas, y anteriormente en posiciones cortas, pues vemos claramente como también, en cierta medida, bueno, pues tira del mercado. Pero esas mismas posiciones y esas mismas alteraciones las vemos con los cortos en cualquier acción. O hemos visto en este país como muchas empresas, incluso el propio IBEX, han estado muy penalizadas por ese tipo de posiciones. Entonces, en ese aspecto se puede manipular el mercado de cualquiera de las maneras. La parte buena que tiene el oro físico es esa, que al ser físico pues no es manipulable frente al financiero, que todo es manipulable. Y lo que decíamos antes, el oro nunca va a valer cero, cualquier activo financiero puede llegar a valer cero. Muy bien, vamos a dar el micrófono aquí, que la pregunta tuya está respondida, ¿verdad? Vale, adelante. Una pregunta y luego un comentario. Y la pregunta es... Perdón, sí. Las estimaciones, ¿qué estimaciones hay del oro que pueda haber en el mundo? ¿Del oro que pueda haber extraído en el mundo? Pues mira, extraíble. Pues es bastante difícil. Yo he leído varias publicaciones al respecto. No hay mucha unanimidad en cuanto a datos, pero no creo que haya una cantidad muy elevada. Mira, ten presente que ahora, a día de hoy, se extraen de la tierra unas 3.000 y pico toneladas de oro. La verdadera cantidad de oro extraída importante a lo largo de la historia ha sido en estos últimos años, 20 años, 30 años. Pero aún así, porque te puedas hacer una idea, la cantidad de oro que sí hay extraído, ¿vale?, que es más de lo que queda por extraer, pues ocuparía un cubo aproximadamente de 23 metros por lado. Eso es el largo de una pista de tenis. Y eso es el oro que hay extraído en el mundo a lo largo de la historia. Para que te hagas un poco una idea en cuanto a volumen y cantidad, ¿no? Porque al final el oro tiene una densidad que es 19,3 veces más que el agua, es decir, un brick de leche que coges por las mañanas te pesaría 19 kilos y pico. Porque hagas un poco la percepción. Se están desarrollando nuevas técnicas de reciclado. El reciclado en el mundo del oro es muy importante. El sector del reciclado cubre en torno a un 25 o un tercio de la demanda mundial. Y de una tonelada de mineral puedes sacar aproximadamente 5 gramos frente a casi 300 máximos que puedes sacar reciclando componentes electrónicos. Entonces ahí hay una parte que es muy importante en cuanto al reciclado y vuelva nuevamente la presencia de oro. Fue Apple, me parece, que en el 2016, reciclando sus teléfonos, pues recaudó cerca de 1 millón de euros en oro ese año, solo con el reciclado. Y un comentario, sí, ¿no? Y luego
En cuanto a los fondos, no hay fondos que solo inviertan en oro físico. Hay fondos, algunos que invierten en un 10, un 20%, y luego hay fondos que invierten en empresas auríferas, el 100%, pero eso no tiene nada que ver, claro. Sí, sí, y luego tienes los ETFs, pero Lo luego que hay pasa es productos que ahora invierten... los ETFs que invierten en oro físico no se pueden comprar ahora, desde hace Bueno, un año y medio, ETPs. dos. O sea, bueno, o sea, ahora, Pero bueno, en ahora la bolsa de comprar oro Frankfurt, por físico- ejemplo, tú puedes comprar oro vía financiero, pero es oro físico y con asignación. O sea, sí hay opción, pero lo de los fondos de inversión es complicado. Muy bien. Paul envía una pregunta para los dos. Dice, me gustaría saber qué opinan y qué lecturas sacan los ponentes sobre el famoso gráfico de Jeremy Siegel acerca de la evolución de los activos y concretamente sobre el comportamiento del oro en esa serie histórica. No sé si tenéis fresco en la cabeza, es un gráfico, aquí se ha proyectado muchas Sí, veces. eso es un gráfico que arranca en 1900. O en 1800, O 1800, me parece que es. sí. Y Yo es que- compara el dólar, el oro, yo he echado los un bonos a vistazo- 30 años, me parece, el tesoro. Yo he echado un vistazo a ese gráfico, igual lo que digo es una barbaridad, pero considero que ese gráfico a mí me valdría si lo comparas desde el año 71. Porque el precio del oro del 71 para atrás está manipulado, no ha cotizado libremente. Y luego que la mayoría de esas empresas ya no existen. Entonces, bueno, sí tiene un punto y una explicación, el profesor Zafra probablemente nos lo pueda explicar mejor de lo que te puedo explicar yo de andar por la calle, pero lo que sí veo es que es una comparativa que no tiene mucho sentido. Es como la comparativa que hace Buffett con la rentabilidad del oro. Compáramelo desde el 71. Claro, porque todo lo anterior al 71 y todo lo anterior a Bretton Woods, bonos, acciones, todo estaba ligado al oro detrás. Entonces, quiero decir, al final lo que estás viendo es una línea que es la de la evolución del oro. Sí, te puedes tener más deuda o menos deuda, la rentabilidad de un tipo o de otro, evidentemente, pero lo que está claro es que todo estaba ligado al oro, con lo cual hasta el año 71, hasta Bretton Woods seguro, y hasta el año 71 desde él también, pues es evidente que hay una relación, entonces a partir de ahí es cuando efectivamente se disparan las cosas. O sea, ¿por qué? Porque a partir de ese momento ya no tienes un vínculo asociado, ya el oro empieza a ser considerado como un bien de inversión y no como un bien monetario exclusivamente, o como la combinación de los dos, la parte monetaria desaparece, con lo cual empieza a cotizar de forma libre en el mercado y no ligado a los activos financieros tradicionales. Entonces, por eso yo creo que no es un gráfico en ese sentido que tenga, como ha dicho Tomás, excesiva fuerza. Muy bien. ¿Quién tiene la siguiente pregunta para los ponentes en escena? Vale, pues voy a dar paso a otra que nos llega. Esta es concretamente para ti, Juan Manuel, porque a lo mejor vas a dirigir la carrera profesional de una persona. Me pregunta, ¿qué aporta la visión de actuario en el mundo de la inversión? Estoy pensando estudiar un máster en actuariales. Te lo pregunta Álvaro. La visión del oro en... No, del actuario. Del actuario en... En el mundo de la inversión. ¿Qué aporta la visión de un actuario en el mundo de la inversión? Está pensando hacerse un máster. Vale, pues entonces dejamos el oro fuera y ya es... Vamos a ver, a mí desde luego lo que me ha aportado es una forma distinta de entender el riesgo. Básicamente lo que hace un actuario es gestionar riesgo. Diréis, bueno, un financiero hace exactamente lo mismo, pero cuando uno hace un clásico máster en finanzas, básicamente lo que aprende es a gestionar activos financieros más que a gestionar riesgo. Diréis, es lo mismo, no es exactamente lo mismo gestionar una cartera desde un punto de vista de rentabilidad que gestionar una cartera desde el punto de vista del riesgo. Y entonces la perspectiva que tiene el actuario como gestor de riesgos es una perspectiva muy complementaria, muy interesante de la perspectiva, digamos, tradicional de un máster en finanzas, ¿vale? Entonces, a mí en ese sentido me aportó mucho también hace mucho tiempo de aquello. Entonces, yo creo que sí da una perspectiva, por otro lado, analítica que suele ser más dura, más fuerte que la que da un máster de finanzas tradicional. Tiene uno que ir a un máster muy específico en técnicas cuantitativas para finanzas para tener una formación cuantitativa como la de un actuario. Y en ese sentido, bueno, pues desde mi punto de vista yo cuando decidí hacer la carrera, porque entonces era carrera, era grado, no era máster, cuando decidí ser actuario es porque a mí me apetecía, no me apetecía vender productos financieros, me apetecía comprarlos. Es decir, está en el lado de la compra y quien invierte es la empresa, es seguros. Quien vende es el banco, como los fondos de inversión y demás venden,
y quien está comprando es la compañía de seguros. Entonces a mí me gustaba esa perspectiva, saber qué puedo comprar, qué puedo elegir, qué rentabilidades puedo calcular, qué riesgo tengo que cubrir, cómo cubro los distintos activos que tengo. Entonces es complementaria desde luego la visión, y no es muy diferente, pero tiene desde mi punto de vista, en el momento en el que uno acaba el máster, se gradúa y hace 2 años de máster, pues creo que la formación en actuariales es ahora mismo, desde un punto de vista cuantitativo, infinitamente superior a la de un máster en finanzas. Muy bien. Y la última pregunta que voy a hacer a Tomás, aunque independientemente de que ahora cuando cerremos la emisión ustedes se pueden acercar a él, coméntanos cómo pueden encontrar a Degusa los interesados, dónde estáis en Madrid, estáis en más ciudades además de Madrid y si, bueno, el canal preferente quizás sea la visita presencial o también podéis informar a través de teléfono e email. Pues mira, nosotros estamos en Madrid, en la calle Velázquez número 2, enfrente del Retiro. La verdad es que el sitio es fantástico, esquina con la calle Alcalá. Y yo invito a cualquiera que tenga cualquier tipo de duda o curiosidad a, si es posible y le es posible, acercarse. A través de nuestra página web pues tenemos nuestro correo electrónico, tenemos teléfonos. Yo realmente se lo digo a todo el mundo. Yo considero que dar ese paso a incorporar oro en tus inversiones pues es una compra meditada, es una compra a la cual llegas pues una vez que aclaras una serie de dudas y de cuestiones que se te van generando por el camino y me pasa a mí a veces, me llama un cliente y me dice, oye, perdona Tomás, pero es que después de 3 veces hablar contigo ahora me ha surgido otra duda. Y digo, llámame cuantas veces más quieras. Al final, es lo que decía antes, esto es un concepto de hucha, es un complemento. Esta inversión, bueno, pues a lo mejor sí, pero tendría que ser muy complicado y esperemos que no tenga que llegar. Pero no va a ser para dar el pelotazo. Esto es una inversión para ir tranquilo, para, como te he dicho yo, el concepto de una rueda de repuestos. Si pinchas, tienes donde continuar. Que no es patrimonio que cedes a las generaciones venideras, que les vendrá bien. Muy bien. Pues como saben todos los amigos de Value School, ellos vienen desinteresadamente y nuestro obsequio siempre es a cada uno de los invitados. Es un libro de los que publicamos con Deusto. Te regalo, Tomás, el libro de Francisco García Paramés, que es el alma impulsora de Value School, esperando que lo disfrutes. Es un gran libro de introducción a lo que es el día a día de un gestor de fondos de inversión y a ti, Juan Manuel, Invirtiendo en Calidad, un título para aquellos que quieran saber qué lugar tienen los activos, digamos, con valoraciones altas, porque soportan, están detrás de negocios importantes que tenemos en la cabeza como Apple, Amazon, etcétera. ¿Por qué conviene también invertir quizá pagando un precio más caro en negocios de calidad y qué lugar tienen en el portfolio de inversión de un particular? A los dos, Tomás, Juan Manuel, muchísimas gracias por venir a Value School. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Y a todos ustedes les invito a que la semana que viene vengan de nuevo a Value School. Tenemos, la semana que viene ya es la 1 de octubre. El día 9 de octubre, creo que es el primero de los actos que tenemos, vamos a hablar de posiblemente el navegante más famoso en el mundo de la inversión. Y digo navegante porque se llama Magallanes, que dio nombre al fondo que está actualmente gestionando Iván Martín, que estaba aquí explicándolo, al legendario fondo Magallanes Magellan Fund de Peter Lynch. Vamos a saber todos los detalles de esa gesta, de esa hazaña, con Pedro Insua, que es el autor de un libro que conmemora el aniversario que hemos tenido recientemente de la gesta de Magallanes y Elcano, de aquella vuelta al mundo que cambió la historia. Hasta entonces, muy buenas noches.